Saludamos a esta hora, en la semana, en RCR, al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, analista en temas políticos, comentarista del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Por dónde comenzamos el análisis político esta semana? Ha sido bastante nutrido, no solamente en el panorama nacional, sino también internacional, ¿no? Mire, creo que el tema complejo es lo que ha ocurrido en Ecuador, ¿no? Eso es una clara interferencia de la violencia en los Una procesos amenaza, ¿no? electorales. Es una amenaza, ciertamente. Es una amenaza directa a la democracia. Y yo creo que aquí los países de América Latina tenemos que reflexionar a ver qué es lo que debemos emprender en cada uno de nuestros países para evitar que eso ocurra, que eso encienda, digamos, el ánimo de otros violentistas en otros países de América Latina. Y además creo que Ecuador hasta la fecha no ha encontrado la solución al problema, porque hemos visto luego que han atentado contra una candidata Así es. también. Entonces yo creo que ahí lo que se avecina es una aguda confrontación. Ya se tenía, como hemos visto nosotros, la violencia, la muerte cruzada, como se dice en Ecuador, en que ambos poderes fenecen y se eligen nuevos actores, es que no ha dado resultados, ¿no? Yo creo que eso no ha sido la mejor solución para el país. Y todos sabemos que el fondo del tema ha sido que ha habido toda una violencia antes para tratar de bloquear la presidencia de un gobierno de derecha. Así que ahí todavía hay una confrontación ideológica, política y ahora una violencia que lamentablemente no se sabe el origen, no se sabe si es realmente un origen eh, del narcotráfico, de la corrupción o simplemente una violencia política enmascarada con esos temas, ¿no? Ahora, lo que hemos visto recientemente en Colombia, donde también, ¿no?, la marca del narcotráfico está vigente, lo que estamos viendo en Colombia, donde la criminalidad organizada, y usted bien lo puntualiza, ellos señalan que es el narcotráfico quien ha ejecutado, quien ha asesinado a Fernando Villavicencio, pone los radares en la región, ¿no? Porque nos ubica en una zona muy compleja, ¿no? Y nuestro país no está alejado, ciertamente, ¿no? No, nosotros hemos tenido un grave riesgo de estar en la misma situación. No nos olvidemos nosotros la amplia participación que han tenido sectores cocaleros en el gobierno del presidente Castillo. Entonces yo Y creo con que, activistas en el Congreso, ¿no? exacto, entonces por eso es que ahí la situación es compleja. Y esto hay que tomarlo con transparencia, hay que reflexionar para ver qué medidas se tienen que tomar. Yo creo que la la propuesta que ha hecho el presidente Lazo de invitar a la FBI de los Estados Unidos a que haga una exhaustiva investigación en el Ecuador, señala por un lado que no tiene confianza en el propio sistema de seguridad interna, y esto es grave, ¿no? Pero el segundo tema es que probablemente estos sean cárteles internacionales, y entonces esta investigación que haga el FBI puede tener resultados auspiciosos también para otros países de América Latina. Y en esa misma línea ha sido muy importante también la reunión que ha tenido nuestro ministro de Defensa con las autoridades americanas para precisamente ver ese tema en la región, ¿no? Ahora, en esa misma línea que usted traza, ¿no?, Eh, esta penetración del narcotráfico en la vida política no es nueva en América Latina, ¿no? Si vemos lo que ocurrió en Colombia, en México, en Centroamérica, ¿no?, donde la penetración es sistemática y donde se llegan a descubrir por lavados de activos fundamentalmente, ¿no? Pero porque los mecanismos que utilizan son tan sofisticados ahora que colocan a candidatos, ¿no?, sean gobiernos nacionales, sean gobiernos locales, departamentos, gobiernos subnacionales, como se le quiera llamar en la región. Pero lo cierto es que han trazado toda una estrategia delictiva, pero la trazan. Claro, en el Perú en ese aspecto se pretendió eliminar ese tema a través de primero, el auspicio por el propio gobierno a los partidos políticos, es decir, a una transferencia de fondos en función a la cuota del resultado electoral
para los partidos políticos, para que puedan funcionar estos. Y en segundo lugar, a la transparencia en los aportes de campaña, de tal manera que lejos de que el sector corrupto, digamos, de todas las actividades económicas ilegales puedan influir en la política. Sin embargo, esa transferencia de fondos le han puesto tantos requisitos administrativos que lejos de ser una ayuda a los partidos políticos, se ha transformado en un rigor extraordinario en el cumplimiento de estos vericuetos administrativos que hacen que los partidos tengan apuros en cumplir con ello. Y es más, inclusive hay algunos dirigentes que han sido denunciados por el uso de estos fondos porque no han seguido las pautas que dio la OMPE. En consecuencia, estos mecanismos que podrían mejorarse, digamos, tampoco pueden ponerles corseto o hacer un dirigismo desde el gobierno a los partidos políticos, porque eso sería contraproducente y antidemocrático. Por eso es que en el Perú creo que ha habido una cierta cautela en que estos ingresen raudamente a través de grandes fondos de dinero ilegal en las campañas electorales, o por lo menos tienen que ver la forma en tratar de blanquear este ingreso o tratar de pitufiar el ingreso, como se dice, ¿no? Prorratear los ingresos a los partidos políticos y a las campañas. Esto es una medida que se tomó, inclusive es una reforma constitucional. Sin embargo, creo que la implementación todavía hay que mejorar muchísimo para que sea un mecanismo de promoción de la actividad partidaria y no, como ocurre hoy día, un mecanismo de encorsetar a los partidos políticos. El otro tema, lo voy a poner en la mesa, doctor Cuba, Acción Popular, ¿no? Acción Popular ya implosionó la bancada de Acción Popular en el Parlamento. Ya, este es un tema mayor. Miren, vamos a hablar de Acción Popular, pero también hay que hablar de todos los demás partidos Claro que sí. políticos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un país polarizado, donde los extremos, tanto de derecha como de izquierda, cobran mayor relevancia que los centros, lo que ocurre dentro de los partidos políticos es evidentemente un reflejo. Eso ocurre igual dentro de los partidos políticos. Y donde hemos visto con mayor exacerbación ha sido en Acción Popular, pero lo hemos visto en los demás partidos también. Incluso en las bancadas congresales hemos visto también ese mismo fenómeno, en que se forman bloques al interior de estos partidos, bloques de un lado y de otro, o pugnas internas para copar uno u otro segmento electoral, alejado ya no solamente del programa del partido, sino sobre todo en el contexto nacional. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que cuando se hizo la segunda vuelta electoral y había que decidir, en el caso de los partidos políticos, si apoyaban a Pedro Castillo o apoyaban a Keiko Fujimori, la situación ha sido fácil para los partidos políticos? Ha sido sumamente complicada y han dejado ahí serias huellas, porque evidentemente que la posición oficial del partido pudo haber sido apoyar a Keiko, ¿no? Y sin embargo, algunas bases han dicho no estamos de acuerdo, yo creo que hay que apoyar a Castillo, y esta polarización se han llevado también al Congreso de la República, o también al revés, partidos que dijeron vamos a apoyar a Pedro Castillo, y al final dijeron no queremos que Pedro Castillo sea la alternativa. Y al final esta polarización extrema ha tensado las relaciones al interior de los partidos políticos, porque además la ley electoral del Perú tiene una contradicción interna muy fuerte contra los partidos, porque prioriza el desarrollo individual de los militantes frente al desarrollo colectivo del partido. Entonces, claro, ahí tienes, como se dice, los partidos se vuelven ahora suma de individualidades y no es una creación colectiva de todos sus miembros. Y la disciplina partidaria se rompe, los dirigentes se imponen, los militantes quieren imponer su voluntad y se ocupan un nivel de responsabilidad dentro del Congreso o del Ejecutivo, quieren hacer su desarrollo individual sin respetar ahí el tema colectivo. Creo que ese es un tema de fondo que tiene que reformarse al interior de la ley de partidos políticos, que el interés colectivo del partido debe primar frente al interés individual de los miembros, de los militantes, porque si eso no ocurre, lo que vamos a tener nosotros es más desorganización, más destrucción de todos los partidos políticos, y es lo que tenemos hoy día, que lo que ha ocurrido en Acción Popular es la muestra
de lo que está ocurriendo en menor grado en todos los demás partidos, pero que al final lo que han generado es una serie de dificultades para poder conducir los destinos del gobierno en las próximas elecciones. Hay quien plantea, por ejemplo, que dice que se vayan todos a elecciones mañana o este año, pero dígame, ¿con qué partidos políticos? Con estos que han implosionado todos por dentro, que tienen facciones internas, divisiones ideológicas muy fuertes, y entonces solamente basta mirar lo que ocurre en Acción Popular para darse cuenta que no están en Y lo condiciones de peligroso hacer es un que, proceso electoral inmediatamente ahora, y ¿no? lo peligroso es que cada congresista llega con una agenda propia, ¿no? Eso es lo más peligroso, ¿no? Ese es el segundo aspecto, que como se ha quitado la carrera política, Así ya es. no hay carrera en el largo plazo. Un congresista que llega a ser electo congresista solamente tiene dos aspectos. Una, ir pensando en ser un alcalde provincial o un gobernador regional. Y dos, pensar en que aprovechar, digamos, dentro de la gestión, dentro del Congreso, en todo lo que pueda, digamos, políticamente hablando, en hacer sus temas políticos personales sin tomar en cuenta otros aspectos. Quizá peyorativamente hablando, de repente su mochila económica personal, pero en realidad, ¿no? La gran mayoría de ellos han visto destruido su futuro. Yo creo que eso es una mala alternativa. Y la tercera tema que creo que aquí hay que introducir es que la gente elige a los representantes como se elige en la democracia, no por pergaminos ni por cartones. Cada ciudadano tiene el legítimo derecho de ser electo congresista. Claro. Y por lo tanto, entonces, hay gente que ha entrado, hemos tenido congresistas que tenían solo primaria, otros que tenían secundaria, otros que tenían estudios universitarios y otros hasta 3 doctorados. Pero eso es irrelevante, en la democracia no valen los cartones, valen simplemente si tienes 25 años de edad y estás inscrito en el padrón registro nacional. Y ahí viene el segundo tema, que hay gente elitista que cree que la democracia debe ser solamente para la gente que tiene cartones universitarios. Y en consecuencia dicen, oiga, no tienen pergaminos para ser electo aquí, entonces eso no es democrático, eso sería una democracia elitista. Eso no sería democracia, sería el gobierno de las élites. Así es. Por lo tanto, entonces creo que no es por ahí la crítica, no es si tienes más cartones o menos cartones, es más bien si es que los partidos políticos funcionan como colectivos y ellos sí eligen a sus mejores cuadros, quizá con pergaminos, con diplomas y con cartones, pero se deberían ser electos dentro de sus propios partidos políticos. Así Creo que es. estas reformas se tienen que hacer para poder asegurar Urgentes, ¿no? una vigencia de nuestra democracia. Urgentes, urgentes. Nos quedan 2 minutos, doctor Cuba. Su artículo reciente, Medicina y riesgo a radiaciones ionizantes. Coméntenos, por favor. Mire, lo que sucede aquí, y lo que el artículo quiere llamar la atención, es que cuando la medicina avanza cada día más, se utilizan más tecnologías de estas que generan irradiaciones que afectan la salud de los pacientes, pero con los pacientes es un tema ocasional y la irradiación es mínima en esta situación, pero hay gente que manipula estos instrumentos, estos equipos que lo hace permanentemente, y en ese caso están inscritos los médicos, los tecnólogos, las enfermeras y todos los equipos que trabajan alrededor de estos temas. Hasta hace no mucho había un centro donde ocurría todo esto, que era el centro de rayos X o los centros de radiología. Pero hoy día, con el desarrollo tecnológico, estos equipos ahora proliferan en cada una de las áreas hospitalarias, inclusive en la sala de operaciones. Y involucra más médicos. Por ejemplo, si usted se va a hacer un cateterismo, le van a meter un catéter por una arteria y le va a llevar hasta el corazón. Esa arteria tiene que ser seguida por un tema de imágenes, ¿no es cierto? Entonces, todo ese proceso está generando ciertas irradiaciones. Igual pasa en ortopedia, cuando va a ver con los huesos, etcétera. Igual pasa con una serie de ramas médicas que hoy día se ha dado en llamar la medicina intervencionista, que significa que con mínima corte en la piel introducen catéteres a larga distancia que son monitoreados por equipos de rayos X, por escanografía, por ecografías o por otros sistemas que van y llevan y observan cómo está dentro del organismo.
y llevan tratamientos, destruyen arterias, etcétera. Todo esto genera irradiaciones. Y ahí viene el tema de fondo, que en el Perú hay una ley que se dio el año 2019 que no está de acuerdo al desarrollo ya científico, ha quedado desfasada, tiene muchos vacíos y sobre todo es una norma que ha sido tan abierta que no ha podido precisarse inclusive cuáles son las medidas de protección que tienen que tener estos trabajadores, o estos servidores, estos profesionales, estos médicos que trabajan aquí, pero además le dan un descanso adicional a las vacaciones de 10 días, pero tampoco está precisado exactamente los alcances y para quién. Y esto ha generado, por ejemplo, que haya una enorme discusión en el ambiente médico a raíz de una investigación que ha hecho la Contraloría y que ha propalado algún medio de comunicación en modo intenso, Claro. echándole la culpa, digamos, a los médicos que de alguna manera se hubieran querido aprovechar, digamos, de esta circunstancia. Lo cierto es que la Contraloría, la Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud y todo deben hacer su trabajo, porque es evidente que hay que individualizar si es que ha habido algún aprovechamiento Sí. del tema, pero lo cierto es que nos ha demostrado vacío en 3 áreas. La primera de ellas es el área de la ley, que debe ser mejorada y corregida, y en eso está la tarea del Congreso de la República. El segundo, que hay que, en base a esa ley nueva que pueda corregir o modificar lo que hemos hablado, se haga un nuevo reglamento donde ya se precisen mejor los temas y luego una directiva precisa que permita finalmente que se apliquen las medidas de protección de estos médicos, de estos profesionales, de estos técnicos, también de los pacientes, que es finalmente el objetivo final, y proteja la innovación tecnológica y científica, que es la forma en que se mejora la medicina en el país. Muy bien, doctor Javier Cuba. Y aquí, antes de terminar, Sí. por favor, quisiera hacer también, en la misma línea, está en vía de solución el caso de esta niña violada en Loreto por su padrastro, y esperamos que el Poder Judicial de Loreto pueda tomar las medidas adecuadas con este violador, pero también las normas legales en el país están dadas para poder definir exactamente cuáles son las pautas que se toman frente a un aborto terapéutico. Y aquí hay que señalar claramente, aborto terapéutico, ¿qué significa? Significa que la viabilidad del feto o del embrión pone en riesgo la vida de la madre. No es otra la alternativa. En el Perú no está aprobado el aborto teratogénico, que es el aborto por alguna malformación de los embriones o los fetos. Tampoco está aprobado los abortos por violación, etcétera, sino simplemente en el Perú está aprobado el aborto terapéutico, y este ya tiene un protocolo y tiene directivas precisas y tiene los mecanismos de solución, y creo que usando esos mecanismos el Perú progresivamente, y ya creo que está en solución este caso, desde el punto de vista del aborto, pero evidentemente las secuelas de esta violación son secuelas que van a llevar obviamente un acompañamiento quizá de muchos años para que esta niña pueda salir de ese tremendo trauma psíquico que ha vivido. Doctor Javier Cuba, ha sido un gusto conversar con usted como cada sábado. Le agradezco la gentileza, muy amable como siempre. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos. Gracias.